Leamos el pasaje que está aquí en la pantalla, Josué 24:14, que dice así: Ahora pues temamos a Jehová y sirvámosle con integridad y en verdad, y quitemos de entre nosotros los dioses a los cuales sirvieron nuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y sirvamos a Jehová. Josué 24:14. Anteriormente había compartido hace algunos meses, ya varios meses, un mensaje sobre el ánimo que necesitamos tener como creyentes y la importancia de animarnos los unos a los otros. La Biblia es la palabra de Dios y Dios a través de su palabra quiere que nos veamos como Él nos ve. ¿Sabe? El ánimo es pues parte de la emoción, es parte de nosotros con la cual batallamos mucho. Si estoy de ánimo, entonces a veces la gente se baña o hace qué hacer. Si está de ánimo, entonces hace algunas cosas productivas, y si no está de ánimo, entonces no quiere hacer nada. Pensemos en nosotros, pensemos en cada uno de nosotros, con lo que batallamos cuando el ánimo o nuestro ánimo no es favorable. Y pidámosle a Dios que nos ayude, ¿verdad? Porque Dios quiere que tengamos un buen ánimo. No quiere decir que no tengamos problemas, sino más bien que en medio de la tribulación, en medio de la angustia, en medio de las dificultades o de los problemas, podamos seguir gozándonos, podamos seguir tener un buen ánimo para leer la palabra, orar, congregarnos, alabarle, seguir en el propósito y en el camino que Él nos dice. De eso se trata, ¿sabe? Y en la mañana cuando en la escuela dominical hablaban del fruto del Espíritu, no son 9 frutos, son las 9 cualidades de un carácter entregado al Señor. Entonces, si queremos que el Señor vaya dirigiendo nuestra vida, necesitamos tener el ánimo que Él quiere, que Él nos indica que tengamos. No para olvidarnos de los problemas, sino para enfrentarlos como Dios nos está mostrando. Le invito para que leamos este pasaje. El día de hoy el mensaje se llama Animémonos unos a otros. Vamos a leer primera a los Tesalonicenses 2, del 7 al 12, va a aparecer en la pantalla, es la versión Reina Valera 2015. Dice: Antes fuimos tiernos entre ustedes, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Tan grande es nuestro afecto por ustedes, que hubiéramos querido entregarles no solamente el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque han llegado a sernos muy queridos. Porque se acuerdan, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, como trabajando de noche y de día, para no ser gravosos a ninguno de ustedes, les predicamos el Evangelio de Dios. Ustedes son testigos, y Dios también, de cuán santa, justa e irreprensible nos comportamos con ustedes los creyentes. Así como también sabéis de qué modo, como el Padre a sus hijos, exhortábamos y consolábamos a cada uno de ustedes, y les encargábamos que anduvieran como es digno de Dios, que los llamó a su reino y gloria. Dios, te damos gracias porque hoy podemos acercarnos a ti, a tu palabra. Tú estás en todo lugar, Señor, no solamente aquí, pero hoy, Señor, que nos congregamos como iglesia, háblanos, enséñanos y ayúdanos a aplicar tu palabra a nuestra vida. En Cristo Jesús. Amén. La próxima vez que sintamos que Dios no puede utilizarnos, pensemos mejor las cosas. Muchas veces cuando alguien se acerca a usted y le dice: oiga, ¿puede usted hacer esto? A veces vienen los temores. Es que no me siento, es que yo no puedo, es que mejor para la otra, y así. Todo porque no tenemos el ánimo del Señor en cuanto a creerle a Él. A lo mejor estamos animados, pero en seguir iguales.
Estamos bien animados en no dar el siguiente paso para madurar o para crecer. Pero mire, hermano, la próxima vez que sintamos que Dios no puede utilizarnos, tan solo recordemos que Noé se emborrachó, Abraham era demasiado viejo, Isaac era un soñador, Jacob era un mentiroso, José fue abusado, Moisés tenía problemas para hablar, Gedeón tenía miedo, Sansón tenía el cabello largo y era mujeriego, Rahab era una prostituta, Jeremías y Timoteo eran demasiado jóvenes, David adulteró y fue un asesino, Elías tuvo pensamientos suicidas, Isaías predicó desnudo, Jonás huyó de Dios, Noemí era viuda, Job estuvo en la quiebra, Juan el Bautista comía chapulines, Pedro negó a Jesús y los discípulos durmieron mientras oraban. Marta se preocupaba por todo y María Magdalena le expulsaron 7 demonios. La mujer samaritana se había divorciado más de 2-3 veces. Zaqueo era demasiado pequeño. Pablo era demasiado religioso. Timoteo tenía una úlcera y Dios no ha terminado con nosotros. Entonces, para nuestras excusas, Dios dice, confía, ten ánimo, sigue adelante. ¿Acaso nuestro temor es más grande que lo que Dios puede hacer? ¿Acaso lo que nosotros pensamos o nos hemos creído de nosotros mismos es más grande que el poder de Dios? Nuestras fallas en el pasado no significan que nos va a marcar un error para toda la vida. Y necesitamos ese renuevo, esa transformación de parte de Cristo para tener ánimo y seguir adelante. Decidimos cada quien, ¿verdad? Dice un dicho, mata a un perro y te conocerán como mataperros, pero cada uno tenemos la opción de creer ese dicho o creer que la restauración es posible, o creer que el Señor puede restaurarnos y transformar nuestra vida para bien y para siempre. Por ahí se enojó el micrófono, ¿verdad? Bueno, yo quiero invitarles. Para que podamos tener en cuenta, hermanos, el ánimo que necesitamos para seguir adelante, para servir, para participar. Todos cometemos errores, dice la Biblia que todos pecamos, pero el Señor vino a unirnos con Dios. Cristo vino a unirnos con el Padre Celestial cuando ponemos nuestra fe únicamente en Él, cuando le creemos, cuando nos entregamos a Él y dejamos que Él nos vaya transformando. Mi pasado Dios lo quiere usar para que ahora en el presente lo comparta la transformación, comparta lo que fui, de dónde Dios me sacó, de lo vil y menospreciado, del lodo, del fango, de las cantinas, de la borrachera, del cigarro, de dónde Dios me sacó y ahora poder usarlo. Si Dios nos ha sacado del temor, del chisme, de la mentira, poder usarlo para ganar a otros para Cristo. Pero necesitamos tener ese ánimo para creerle. Entonces, el mensaje de hoy se torna en nuestra necesidad de animarnos los unos a los otros con la palabra del Señor. Y no nada más hacerlo, como a veces decimos, a bibliazos, sino tomando en cuenta la enseñanza que Dios quiere que vivamos. Le invito para que leamos la primera enseñanza. Dice así: amémonos unos a otros con ternura. Y vamos a leer el versículo 7, hablando de primera carta a los Tesalonicenses 2:7. Aquí está en la pantalla, dice: somos apóstoles de Cristo. Si hubiéramos querido, habríamos podido imponer nuestra autoridad, pero hemos sido muy amables con ustedes, como una madre que se preocupa por sus hijos. Aquí el apóstol Pablo, ¿verdad?, inspirado por Dios, está diciéndoles a la iglesia de Tesalónica que él fue amable, fue tierno, los trató con delicadeza, con ternura. Y fíjese que la ternura es una cualidad de la vida de Pablo y es una señal de su transformación. La ternura no es debilidad, al contrario, es empatía
Y empatía es ponernos en los zapatos de los otros. Y para ponerme en los zapatos de los demás, tengo que quitarme los míos primero. Para ponerme en los zapatos de otros, tengo que quitarme los míos. Y entonces despojarme del mal ánimo o de la mala enseñanza que no me deja ser tierno, que no me deja ser considerado o empático. Pablo fue transformado. ¿Alguna vez había pensado usted en la cara que puso Esteban, sí, Esteban el mártir, cuando Pablo llegó al cielo? El verdugo de Esteban, el apóstol Pablo, llegando al cielo, y Esteban voltea a ver a Cristo y dice: ah, caray, ¿no te equivocaste, Señor? Pero vemos en el apóstol Pablo una señal de transformación, ¿sí? Una señal de transformación. Pablo no dijo: pues yo así soy, ¿verdad? Y el que me quiera querer, que me quiera. No, no, no. Él se dejó cambiar y transformar por el Señor. Él no dijo: pues entre más viejo, más duro me voy a poner, O sea, y a veces son palabras que usted y yo malamente usamos porque no dejamos que esas 9 cualidades del Espíritu Santo en nuestro carácter se vayan desarrollando. Es que para animar a otros necesitamos delicadeza, ternura, empatía. Para animar, hermanos, hay que saber escuchar. No nada más es llegar: oh, usted, hermano, usted persona, es que tú tienes que hacer esto. No, hay que aprender a escuchar. Si usted quiere animar a otros, aprenda a escuchar. No aprenda a hablar y a soltar lo que usted piensa que tiene que decir. Aprenda a escuchar. Aprenda a conocer. Si usted quiere animar a otros, conozca a las personas. Hay que entender el por qué están así, o por qué dicen eso, o por qué se están comportando. Hay que compartir la palabra con ternura, no nada más aventarla, ¿verdad? O escupirla y pues ya lo dije y ni modo. Es importante, hermanos, entender que la frialdad, nuestra frialdad, nos aleja de Cristo, nos aleja de nuestro prójimo, pero la gentileza y la amabilidad anima a los creyentes a crecer. Dejemos la dureza y la rigidez para combatir la herejía y la falsa doctrina. O sea, cuando alguien está mal y enseñando mal y viviendo mal, ahí sí, ¿verdad? Seamos firmes y rígidos, si usted quiere, en cuanto: oye, no, la Biblia no dice eso, las cosas no son así. Ahí sí. Pero cuando se trata de animarnos los unos a los otros, seamos capaces de ser amables, seamos capaces de poner ese amor del Señor frente a nosotros. Vamos a leer Proverbios 12. Proverbios 12, 25 es un pasaje, híjole, bien bueno, bien poderoso. Y en esta versión dice así: las preocupaciones no dejan que la gente sea feliz. Las preocupaciones no dejan a la gente ser feliz, pero las palabras de aliento le traen alegría. Entonces cada quien vamos a decidir, ¿sí? ¿Usted quiere preocuparse? Ya sabe lo que le espera. ¿Quiere preocuparse? Y aparte quiere ser feliz. Déjeme decirle que va a batallar mucho. Y hasta va a terminar echándole la culpa a Dios, a la iglesia, al pastor, a su familia, a su esposa, a su esposo. Porque usted no puede ser feliz porque está acostumbrado ¿a qué? A ser preocupón, a ser una persona preocupona. Pero las palabras de aliento, ¿qué hacen? Traen alegría, y la Biblia está llena de palabras de aliento. Dios es el primero que nos anima y que nos alienta para que dejemos de andar preocupados todo el tiempo. Aquí está hablando de una actitud de preocupación, no que no tengamos pendientes que hacer, sino una actitud de siempre estar preocupado y estar dejando que los nervios, el estrés, ni dormir nos permitan. Por eso necesitamos
entender que para animarnos los unos a los otros necesitamos ser alentados con esa ternura que el Señor nos da y no pasar las preocupaciones de generación en generación. Hay padres que su herencia que les dan a sus hijos es aprender a preocuparse. ¿Sí? Aprender a preocuparse. O sea, los bisabuelos se preocupaban por lo mismo que los abuelos, por lo mismo que los padres, por lo mismo que los hijos. Y todos padecían de insomnio, o de gastritis, o de colitis, o de otras enfermedades por la preocupación. Pero miren, hermanos, todos necesitamos ser alentados. Ninguno de nosotros ha conseguido algo por sí solo. Alguien a lo mejor puede decir, no, es que estas manos construyeron esto, es que yo hice aquello, yo forjé. Solo no. Los grandes triunfadores de la historia llegaron a hacerlo gracias a personas cercanas a ellos. Un amigo, una mamá, un papá, un hermano, alguien cercano que le inspiró. Miren, hablando de eso, todos conocemos las Crónicas de Narnia, el libro o la película, y también los libros o la película del Señor de los Anillos, o El Hobbit, o Los Anillos del Poder ahora. Bueno, sabían que sus autores, en el caso de las Crónicas de Narnia, C.S. Lewis y El Señor de los Anillos, J.R. Tolkien, eran catedráticos de la Universidad de Oxford. Tenían ellos una gran amistad y se animaban el uno al otro para que escribieran. Fue Tolkien el que convenció a Lewis para que profundizara en el Evangelio. C.S. Lewis era un ateo declarado. Y gracias a su amigo que lo invitó a profundizar en la Biblia, se convirtió. Y ahora tenemos escritos de apologética tremendos, escritos por C.S. Lewis. Y tenemos también, ¿verdad?, historias de ficción, como El Señor de los Anillos y otras más, escritas por Tolkien, quien escribe todas esas historias. Si no hubiera sido por la amistad que les unía y la forma como se animaban mutuamente, tal vez no tuviéramos esos escritos, esos libros, esas películas. Quiero invitarles para que podamos pensar, ¿verdad?, la importancia de animarnos los unos a los otros. Mire, usted puede ver en un niño, ¿verdad?, cuando sus papás lo animan, le dicen, oye, hoy es un gran día, vas a ir a la escuela, eres bien inteligente, ¿verdad?, vas a sacar buenas calificaciones. O sea, cuando usted le dice a ese niño cosas positivas y lo anima, se ve la diferencia cuando en otro que los papás ni de desayunar le dan. Se ve la diferencia. Entonces, no importa si a nosotros no nos animaron de chiquitos o de jóvenes como nos hubiera gustado. No importa si es que mi mamá nunca me dijo que esto, mi papá nunca me dijo. No importa. Deje que el Señor sane su corazón y no ponga eso como pretexto. Deje que el Señor transforme su vida y ahora en Cristo usted reciba la palabra de ánimo que Dios quiere que usted reciba y transmítala, rompa con esa maldición de, es que a mí nadie me animó y yo por eso soy así, ¿verdad? Más frío que una bolsa de hielo. Necesitamos, ¿verdad?, dejar que el Señor transforme nuestra mente, nuestra forma de pensar, nuestra forma de vivir, porque todos necesitamos ser alentados. Animémonos unos a otros con ternura. Número 2, la segunda enseñanza dice, animémonos unos a otros con amor desinteresado. Vivimos en una cultura donde la gente piensa que favor con favor se paga. Entonces, si yo cobro favores, entonces no son favores, porque la palabra favor significa gratis. Pero vivimos en una cultura así. Pero la Biblia nos confronta. Vaya, y hasta hay personas que se enojan, ¿verdad? Es que yo le hice un favor al vecino o a tal persona y no me lo regresó.
o no me lo ha regresado. Y están bien enojados porque no le han devuelto un favor, pero si el favor no se cobra. Sin embargo, ¿verdad? Necesitamos entender que la palabra del Señor nos invita para amarnos unos a otros con amor desinteresado. O sea, si usted va a ayudar a su vecino, ayúdelo con amor desinteresado. No diciendo, pero mañana tú me ayudas, o para la próxima tú me echas la mano. Hagámoslo por amor a Dios. Mire, vamos a leer el versículo 8 de primera carta a los Tesalonicenses 2. Aquí está enfrente, dice: los amamos mucho y por eso nos alegramos de compartir con ustedes las buenas noticias de Dios. Además, ustedes se han vuelto tan importantes para nosotros que nos sentimos felices de compartir con ustedes hasta nuestra propia vida. Entonces, el amor de Dios nos hace, ¿verdad? Transforma nuestra mente más bien. Y siempre lo que hacemos debe estar motivado por el amor. Estamos hablando aquí del apóstol Pablo. Vemos cómo él ahora habla desde el profundo, desde su corazón, con un carácter renovado. Vemos que hay amor, hay gozo, hay paz, hay paciencia, hay bondad, hay benignidad, hay templanza, hay dominio propio en estas palabras que se expresan. Él no reclama, sino ama, anima. Y a eso somos todos llamados, ¿verdad? A ser confrontados cuando las cosas no van quizá como nosotros queramos, aún animar a otros con un amor desinteresado y hacerlo de una manera amable. La Biblia dice en Zacarías 9:7, léalo conmigo por favor. Zacarías 7:9, dice así: así dice el Señor Todopoderoso, juzguen con verdadera justicia y muestren amor y compasión los unos por los otros. Somos invitados para mostrar el amor de Dios, ¿sabe? Ese amor y esa compasión, animando a los demás. Entonces busquemos la fortaleza para animar a los que sabemos que necesitan ser animados. Todo aquel que es alentado, ya sea joven o mayor, persona de éxito o no, famoso o desconocido, cambia como resultado de ese ánimo. Mire, el ejemplo más visible son las mascotas. Usted tiene un periquito, un gato, un perrito. Cuando usted le habla con amor a esa mascota, reacciona favorablemente, ¿sí o no? ¿Sí? Se desvive por moverle la cola o por que lo acaricie o por cantarle, no sé. Pero cuando usted trata mal a su mascota, ¿qué pasa? Usted sale al patio y córrele, ¿verdad?, a esconderse. Entonces, las palabras de ánimo, nuestra actitud de alentar a los demás, es el mayor regalo, es lo que muchos necesitan para salir adelante, para cambiar su vida. Un cumplido nos puede hacer estar bien todo el día, toda la semana, todo un mes, un cumplido. Una palabra de ánimo de un profesor puede cambiar la vida de un niño. La de una esposa puede fortalecer a su esposo o salvar incluso el matrimonio. La de un superior puede inspirar a otra persona para alcanzar su potencial. Mire, nunca sabremos cómo unas pocas palabras pueden afectar de manera positiva a alguien hasta que las decimos, hasta que nos atrevemos a bendecir a otros. Nunca sabremos en qué momento, pero como lo dice Proverbios 16:24, panal de miel son los dichos suaves, suavidad para el alma y medicina para los huesos. Yo quiero invitarle entonces para que podamos animar a otros con
con amor desinteresado. Y poder, ¿verdad? No nada más decir, ay, bueno, porque pues eres mi esposo, pues tengo que decirte esto. Porque eres mi esposa, pues ay, porque eres mi hijo, pues ¿qué me queda, verdad? No, sino realmente con ese amor desinteresado, dejando que Dios transforme nuestra vida para nosotros poder animar y alentar de manera buena, de manera positiva. Porque muchas veces queremos animar y alentar a punta de pie, pero resulta todo lo contrario. Necesitamos moldear nuestro carácter a los pies del Señor Jesús. Número 3. Leamos la tercera enseñanza. Dice, animémonos unos a otros con motivos puros. ¿Con qué motivos animamos a otros? ¿Para que nos regresen el favor? ¿Para que hablen bien de nosotros? ¿Para que no me regañen? Vamos a leer el versículo 9 de primera carta a Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 9. Dice, hermanos, sé que ustedes recuerdan lo duro que trabajamos día y noche. No quisimos ser una carga para ustedes. Por eso no les pedimos ningún salario por nuestro trabajo de anunciarles las buenas noticias de Dios. Aquí el apóstol Pablo está hablando, ¿verdad?, de cómo él con amor trabajó para su sustento, para no ser una carga, porque conocía la situación de la iglesia, para poder anunciarles las buenas noticias a los hermanos en la iglesia. Entonces, que nuestros motivos también para ayudar sean sinceros. No nada más, ay, bueno, te voy a ayudar, pero ya no me molestes. Te voy a decir las cosas, pero ya no regreses. No, que nuestros motivos sean puros, sea con amor desinteresado, siendo amables. Nadie que pone intereses personales antes que los divinos agrada a Dios. Vamos a recordar lo que dice Efesios 4:12. Efesios 4:12 en versión Reina Valera dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio de Dios. Esta versión dice, a fin de capacitar al pueblo de Dios para la obra del servicio, para edificar el cuerpo de Cristo. Entonces, usted y yo somos llamados para animarnos de la manera como Dios quiere y así edificarnos unos a otros. A lo mejor usted puede pensar, bueno, es que yo no sé cómo animar a otro. Pues aquí la Biblia nos dice, ¿verdad?, que en el versículo anterior, que Él mismo constituyó a unos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. ¿Para qué? Para capacitar. Entonces necesitamos dejarnos capacitar, ser enseñables, para poder animar a los demás, dejar que el Espíritu Santo transforme mi vida y no estar pensando, no, es que como a mí me hicieron daño, también que sufran. Cuando mi esposa y yo llegamos al seminario, ¿verdad?, cada quien veníamos de diferentes contextos, de diferentes ciudades, de diferentes iglesias, y muchos de nuestros compañeros también, pero muchos seminaristas se quejaban de algo que les dijeron en su iglesia. A muchos les decían, así como yo sufrí, también tú sufres. Mi iglesia no me apoyó, tampoco te vamos a apoyar a ti. ¿Sí? Yo tuve que aprender a la mala, también tú aprendes a la mala. Y yo quisiera saber, ¿verdad?, en dónde está eso en la palabra del Señor. Que muchas veces queremos dar lecciones y buenas lecciones, y no digo que esté mal, ¿verdad?, enseñar a que otros aprendan, a esforzarse, no está mal. Pero no usando mi daño, mi rencor. Eso es lo que está mal. Yo sufrí, también tú sufres. Eso es lo que está mal. Yo la pasé mal, también tú pásala mal. Eso es lo que está mal. El descargar nuestro daño en otra persona, eso es lo que está mal. Y necesitamos dejar que el Señor sane nuestras heridas. El apóstol Pablo, ¿verdad?, está diciéndole a
a la iglesia de Tesalónica cuánto les ama. La dedicación que tuvieron pues el equipo de Pablo y él hacia los hermanos. Y es importante entonces dar el buen ánimo para edificarnos los unos a los otros. Yo quiero animarles a todos para que nos ocupemos en las necesidades de los demás, en animarnos los unos a los otros. Miren, si tratamos a una persona como lo que vemos nada más, nunca va a crecer. Si usted y yo tratamos a una persona que anda tomado acá afuera como un borracho, si lo tratamos como un borracho, va a seguir siendo borracho. Pero si lo tratamos como algo más, si lo tratamos con amor, con esperanza, si le hablamos de la palabra del Señor, ¿verdad? Creyendo que Cristo le puede cambiar, entonces la cosa cambia. Si tratamos a una persona según la apariencia, le haremos peor. Pero si tratamos a una persona como si él ya fuese lo que potencialmente podría ser, esa persona va a crecer. Miren, cierto día el director de un colegio llamó a 3 profesores y les dijo: ustedes 3 son los mejores profesores del colegio. Les vamos a dar 90 alumnos con un coeficiente intelectual superior. Entonces, ustedes van a tener cada uno 30 alumnos en su clase este año y ustedes van a tener a los mejores alumnos porque ustedes son los mejores profesores. Al final del ciclo escolar, estos 3 profesores con sus alumnos, ¿verdad? Los alumnos tuvieron un aprovechamiento mayor, del 30% mayor que los demás alumnos. Y al final, entonces, el director se acerca con los maestros y le dicen: ¿saben? Tengo algo que confesarles. Ustedes no recibieron a los 90 mejores alumnos. Los agarramos al azar, así nada más. Y entonces los maestros dijeron: ok, entonces salieron bien porque nosotros entonces somos los 3 mejores maestros de la escuela y nuestra capacidad y nuestro esfuerzo hizo la diferencia. Entonces el director les dice: tengo algo más que confesarles. Ustedes tampoco son los 3 mejores profesores de la escuela. Los agarramos así nada más al azar. Escogimos nombres al azar y ya. ¿Qué fue lo que cambió entonces? ¿Por qué los buenos resultados? ¿Por qué? Por la motivación. Por la motivación. ¿Sí? El decirle a una persona: eres bueno en lo que haces, eres el mejor en lo que haces, eres capaz, ¿verdad? Puedes hacerlo, cambia totalmente. Porque muchas veces andamos por la vida todos derrotados. Es que a mí me dijeron que era un burro, que no podía, que no iba a pasar, que estaba solo, que era huérfano, que era huérfana, que no tenía esperanza. Y si nos la creímos, pues pobre de nosotros. Sin embargo, necesitamos dejar que Cristo vaya transformando esa manera de pensar y dejar que su palabra nos anime y ver que no estamos solos. El Señor está con nosotros, ¿sí? No tenemos por qué pensar que estamos tirados en la desgracia. El Señor está para levantarnos. Por eso la importancia, hermanos, de animarnos los unos a los otros con motivos puros. Y en la última enseñanza, número 4, animémonos unos a otros con coherencia. Con coherencia. Vamos a leer el versículo 10, primera a los Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 10, dice: ustedes y Dios son testigos de que cuando estuvimos con ustedes los creyentes, nos comportamos de una manera santa, justa y honesta. Eso es coherencia, ¿sí? El decir: enseño esto con mis palabras, pero también con mi testimonio enseño lo mismo. Eso es coherencia, eso es integridad, ser el mismo donde sea y que lo que decimos lo pongamos en práctica.
¿Cómo me vería yo siendo instructor de gimnasio? Pues ridículo, ¿verdad? Hasta el micrófono le dio risa. ¿Sí? Entonces hay que tener coherencia. ¿Sí? Coherencia en lo que decimos, en lo que hacemos. Por eso, si vamos a animar a otros, pues, como dice un dicho, ¿verdad? Si ves las barbas de tu vecino cortar, pon las tuyas a remojar. O sea, también haz, vive, practica lo que dices, lo que enseñas, vívelo. O sea, que los resultados te acompañen. A veces nada más queremos repetir el Salmo 23, ¿verdad? La última parte, el versículo 6, donde dice: ciertamente el bien y la misericordia me seguirán. Ah, sí, el bien de Dios que me acompañe siempre, la misericordia de Dios que me acompañe siempre. Pero mi buen testimonio también tiene que acompañarme siempre, esa coherencia. Entonces es importante practicar lo que enseñamos. La actitud y nuestras palabras con las que animamos, necesitamos dejarlas ver, que haya un buen resultado. Y este pasaje remarca 3 aspectos del creyente: santidad, justicia, ¿verdad? Y honestidad. Necesitamos enfocarnos en ver la importancia de ser personas que vivan en santidad, que seamos justos, que seamos honestos, que la gente no tenga por qué estarnos reprochando y reprochando y reprochando. Dios quiere usarnos para animar a otros. ¿Estamos dispuestos a animarlos de esta manera? ¿Estamos dispuestos para animarnos los unos a los otros de esta manera? Porque cada día hay oportunidades, ¿verdad? No nada más para decir, ánimo, ¿verdad? Ánimo, échale ganas. ¿Sí? Y decía una persona, ¿y si no tengo ganas? ¿Qué se le echa? ¿Sí? O si no tienes ganas, ¿qué se le echa? Tampoco es forzar, sino más bien es ir a la fuente de vida, a la palabra de Dios, quien nos anima, quien nos instruye, quien aún en nuestro sueño nos aconseja y habla a nuestra conciencia. Es ir a la palabra del Señor para ser transformados, para ser animados, para ver que sí puedo hacerlo en el nombre de Cristo. Sí soy capaz en el nombre de Cristo. Sí, Él va conmigo. Por eso me dice ahí en Josué 1:9, esfuérzate y sé valiente, y repite esa frase, esa instrucción muchísimas veces en la palabra, para que nos esforcemos, porque las cosas no van a ser fáciles. El desánimo ahí está tocando, ¿verdad? Invitándonos para que le abramos la puerta al desánimo, al desaliento. Pero Dios quiere que nos animemos en su palabra, que no nos dejemos caer, que la tristeza no nos consuma, que estemos dispuestos a ir más allá. Mire, tal vez usted conozca a muchas personas desanimadas. No se una al club, ¿sabe? No se una a ese club. Usted conoce a muchas personas desanimadas, quizá hasta algunas que ya se quieren dejar morir. No se una a ese club. Vayamos a la palabra del Señor y cobremos ánimo. ¿Sí? Cobremos ánimo para seguir adelante, y que hasta nuestro último aliento el Señor nos encuentre haciendo su voluntad. Hasta el último aliento podamos animar a otros. Mire, una vez, hace muchos años, fuimos a visitar a una hermana en el hospital y pues íbamos para animar, y más bien salimos animados. Salimos animados, ¿por qué? Por la fortaleza espiritual de ella, de esa persona. Ella había entendido muy bien que hasta el último aliento Cristo estaba ahí con ella. Hasta el último aliento ella tenía que desarrollar su ministerio. Y no porque no pudiera caminar o moverse o tener fuerzas para cargar, quiere decir que ya no podía hacer nada o se iba a poner triste. Ella había entendido a qué Dios le había llamado en ese tiempo. Y usted y yo necesitamos también entenderlo, para no dejar que la tristeza nos consuma o el desánimo nos haga pensar, no, pues ya nadie me quiere, nadie me ama, o sea, cosas que Dios nos dice, cuidado con eso.
El Señor nos está desafiando, ¿sabe? Para que podamos desarrollar una actitud que demuestre que nos ocupamos por otros. Pero hay que desarrollarla. Hay que desarrollarla porque muchas veces uno no se levanta con el ánimo de buscar a Dios. No se levanta uno con el ánimo por las circunstancias o por la enfermedad o por lo que usted quiera. No se levanta uno con ese ánimo, pero hay que desarrollarlo. Hay que decirle: Señor, tú eres mi escudo, mi fortaleza, mi pastor. ¿Sí? Fuera el desánimo. Quiero gozarme en ti, quiero creerte en ti. Y no es nada más el pensar positivamente, no estamos hablando de pensar positivamente, estamos hablando de creerle a lo que la Biblia nos dice, ¿sí? Para que las cadenas caigan, las cadenas de la opresión caigan, idealmente experimentemos esa libertad en Cristo. Como dice Juan 8:32. Y conoceráis la verdad. Yo sabía que sí se lo sabían, ¿verdad? O sea, eso es. La verdad es que Dios quiere vernos animados. Dios quiere vernos caminando como iglesia hacia adelante. Esa es la verdad. Y entonces podemos ser libres de la apatía, del desánimo y de otras cosas más que nos quieren desviar. Vamos a orar. Te invito para que incline su cabeza. Oremos juntos a Dios. Señor, aquí estamos como iglesia. Gracias por animarnos, Señor. Gracias porque tu palabra, Señor, nos llena de gozo, de esperanza. Síguenos fortaleciendo, Señor, para que podamos transmitir ese ánimo hacia otros, así como tú lo enseñas, no como nosotros queremos o se nos antoja o se nos ocurre, sino como tú lo enseñas en tu palabra, Señor. Gracias por rescatarnos, gracias por seguirnos transformando, Señor. Tú sabes que muchas veces luchamos con la apatía, con el desánimo. Le creemos más a las mentiras del enemigo que a la verdad de tu palabra, y eso nos lleva, Señor, al desánimo. Perdona, Señor, esas faltas, esos pecados, y ayúdanos, Señor, para poder poner nuestros ojos en Cristo y no voltear, no desviar nuestra mirada, más que ponerla en tu voluntad. Avívanos, Señor, aviva tu obra en medio de este lugar. Danos, Padre eterno, esa capacidad para animarnos los unos a los otros, para seguir adelante, para no regresar atrás, para no claudicar, para no desviarnos de la palabra. Gracias, Señor, porque tú estás con nosotros. Tú tienes la respuesta para nuestras grandes preguntas. Quieres animarnos con tu respuesta. Mientras el enemigo quiere matar, robar y destruir el gozo, tú quieres animarnos, Señor, que querramos también estar cerca de ti. En Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga.